mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes a todos y todas. Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2025 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia, en este nuevo horario, que ya no es nuevo, de las 19 horas, y como todas las semanas, es un gusto para nosotros y nosotras reencontrarnos aquí con ustedes desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estamos acá con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes, para beneplácito de la ex ministra Acuña y el ministro Petri. Y con Anita Fernández, que le damos la bienvenida y agradecemos profundamente que esté nuevamente con nosotras y nosotros y ustedes. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Soy Ana María Cariaga y vamos a dar inicio a este programa especial, ¿no? Porque realmente es un día muy especial. Pero comencemos ahora recordando nuestras vías de comunicación. Comencemos recordando que Martín es Loza, nuestro operador de cabecera. Luego seguimos con los recordatorios para contactarse con Ahora y Siempre. Pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo juntito, y por Facebook, Ahora y Siempre, también todo juntito. Y para recibir Infosiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensajito, puede ser Ahora y Siempre, o puede ser estallido también, como nos decía el Infosiberia de hoy, al 54 911 2867 9078. Agendás el número en tus contactos y cada día tempranito ya vas a recibir gratis el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, la noticia nacional número 1 del día de hoy decía: sin vueltas, la tocaron a Cristina los supremos Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la condena a 6 años de cárcel de Cristina, que irá presa. Además, la proscribieron de por vida para ocupar cargos públicos. Y de esto vamos a hablar, ¿no es cierto? Seguramente. Hoy, miércoles, tuvimos nuevamente la marcha de los jubilados, pero atravesada, esta vez por los hechos por todos y todas conocidos, a los que enseguida nos vamos a referir, como bien decís, Anita, lo que hizo que esta vez la marcha fuera del Congreso, extravallado y sitiado, a la Plaza de Mayo. Efectivamente, la tradicional marcha de los miércoles cambió de destino y al reclamo por el aumento de los haberes jubilatorios del Hospital Garrahan, de las luchas que se suman a solidarizarse con los jubilados y llevar sus propios reclamos, se agregó el respaldo a la expresidenta. Jubilados, jubiladas, estudiantes, movimientos sociales y sindicatos marcharon contra la proscripción a Cristina Kirchner, que efectivamente, con un fallo que no por esperado y esperable, porque era la crónica de un fallo anunciado, dejó de ser un mamarracho
jurídico y un asalto político al Estado de Derecho. Los 3 jueces del máximo tribunal de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, confirmaron la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación absoluta y perpetua de Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos. De esta manera sacaron de la cancha, podemos decir entre comillas, porque en realidad claramente Cristina anunció que no va a salir de la cancha, pero sí del mapa desde el punto de vista electoral, digamos, es decir, le impiden ser candidata. A una referente clave de la oposición en un intento efectivamente, como bien decís, Oscar, desesperado por descabezar, de alguna manera impedir que en el plano electoral hubiera una candidata de su tamaño, y también en relación a la resistencia al modelo de ajuste y represión para mantener las obscenas ganancias a las que no están dispuestos a renunciar, ¿no? Frente a este ataque, podemos decir, del poder económico en connivencia con el partido judicial y mediático, justamente utilizaron toda la artillería del lawfare para eliminar adversarios políticos, como también ha sucedido en otros países de América Latina. Frente a esto se alzó el clamor popular con el apoyo de dirigentes, militantes, que concurrieron enseguida, una vez conocido el fallo de la Corte, a la sede del PJ y a la casa de Cristina en Montserrat. También hubo cortes de rutas y autopistas, y hubo toma de facultades, la de Filosofía y Sociales, por parte de estudiantes, y también distintos gremios anunciaron medidas de fuerza. Personalidades, colectivos nacionales e internacionales se expresaron en contra de la arbitraria sentencia, escandalosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de injusticia, podemos decir, como dice Adolfo en su declaración. Prácticamente todo el arco político, a excepción de La Libertad Avanza y el PRO, obviamente, y algunos radicales, obviamente, se solidarizaron con Cristina y advirtieron que no solo se trató de un fallo en su contra, sino de un verdadero atentado a la democracia. Fue unánime la lectura de que era un ataque a Cristina, pero no era solo un ataque a Cristina, sino que se estaba vulnerando el Estado de Derecho. Efectivamente, desde el Instituto Espacio para la Memoria se difundió este comunicado. La escandalosa condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmada por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pone al desnudo la situación de desamparo en que queda la sociedad frente a la supresión del Estado de Derecho. Dicha resolución, que responde a los intereses del poder económico concentrado, constituye al mismo tiempo un ataque tanto a la exmandataria como al conjunto del pueblo argentino, que ve vulnerada la democracia y el funcionamiento independiente de los poderes de la República. Esta crónica de una sentencia anunciada previamente por los voceros del establishment se enmarca en el arrasamiento sostenido de derechos que no tiene ningún reparo a la hora de atentar contra la democracia. Desde el Instituto Espacio para la Memoria hacemos llegar nuestra solidaridad a Cristina, al tiempo que nos convocamos junto a todos los sectores democráticos en defensa del Estado de Derecho. Lo mencionaba recién Adolfo Pérez Esquivel, que por supuesto es parte del instituto y firmó también el comunicado. Adolfo ya había sacado una declaración previa al fallo de la Corte, llamando al pueblo argentino a asumir la rebeldía de conciencia y denunciando también la situación actual y la represión de las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich, a quien llamó una represora serial. Vamos a escucharlo, que esto nos decía. Y móvil. ¿A qué? No sale. Ahí está. Hola, Ana María. Bueno, estamos en una situación muy difícil del país y con la condena de Cristina, esto ya se sabía, es un golpe político porque la sentencia ya la tenía la Corte Suprema. Hay que resistir en las conciencias y unirse el pueblo para hacer frente a esta mafia que gobierna el país. Así que hacemos un llamado a toda la gente que tenga conciencia social y política para unirse en una acción mancomunada y poder rescatar la democracia en peligro que vive la patria.
Le agradecemos, Adolfo, sus palabras y también la convocatoria a unirse contra esta mafia que gobierna el país. También hubo una expresión muy interesante, muy específica del doctor Raúl Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista. Sí, la consolidación macabra de una sentencia arbitraria. Así lo llamó porque las resoluciones judiciales en el Estado constitucional de derecho deben ser nacionales y con fundamentación soberana. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación por un tribunal oral. Dicha sentencia completa de violaciones constitucionales constituyó una derivación irrazonada del derecho en vigor y se prescindió de prueba decisiva. La arbitrariedad, es decir, el desapego al derecho, siguió y una sala de la Cámara de Casación confirmó semejante producto írrito. Hoy, la Corte Suprema de Justicia, sin fundamentación autónoma ni argumentos racionales, confirma mediante un acto la decisión de instancias anteriores que comporta la transgresión de la escritura fundamental y de los instrumentos internacionales de derechos humanos con equivalente jerarquía y excluye de la escena electoral a la presidenta del principal partido opositor. Se ha consolidado el no derecho, la negación propia de la ley fundamental, en escarmiento de los artículos 1, que es forma republicana y separación de poderes, 18, que son las garantías constitucionales en el debido proceso, 28, racionalidad de los actos de gobierno republicano, 36, orden institucional y defensa de la democracia, 116 y 117, competencia de la Corte Suprema de Justicia de la regla altísima. El acto de la Corte que ratifica la condena de Cristina no constituye un conocimiento de la causa bajo su juzgamiento. Ergo, también es una sentencia arbitraria. Sin derecho constitucional no hay democracia. Sin democracia no hay elecciones. Sin elecciones no hay integración de los poderes públicos. Sin integración no hay orden fundamental y libre. Será la respiración artificial de una autocracia en ciernes. No obstante, siempre corresponde guardar la esperanza de que la organización básica vencerá al tiempo. Al fin y al cabo, la Constitución es un modesto invento para gobernarlo que muchas veces fracasa en su eficacia. La verdad que es una manera contundente, muy elegante, de decir algo muy fuerte, ¿no? Y efectivamente es eso, porque la Constitución y la letra de la Constitución es creación de los seres humanos, ¿no? Así es, ¿no? Como todas las normativas y como todos nuestros derechos, que entonces también podemos superarlos, ¿no es cierto? Cuando vemos que la democracia nos está quedando muy chiquita, tal vez no somos nosotros los que creamos la democracia y podemos decidir qué democracia queremos si vemos que esto ya no es democracia. También nos hizo llegar su opinión la doctora María Laura Garrigós, abogada con especialización en Derecho Penal y Administración de Justicia, ex jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal y ex subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. María Laura Garrigós subraya en un pormenorizado análisis jurídico la gravedad que implica que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia renuncien a hacerlo en todos y cada uno de los niveles involucrados en la causa en cuestión y sus consecuencias. La escuchamos. Hola Ana María, ¿qué tal? ¿Qué día? Bueno, un comentario sobre lo que nos está pasando. Yo creo que a mí me toca, por mi experticia, por mi profesión, hablar desde lo que pasa con el Poder Judicial. Y no tengo más que tristeza y pena de pensar que quienes debieron haber sostenido la República y defendido las instituciones de la República han renunciado a ese deber. Y digo esto porque, a ver, empecemos por la sentencia del Tribunal Oral. La sentencia del Tribunal Oral, el juicio ya de por sí fue, se llegó a juicio en condiciones en que no se debió haber llegado a juicio, sin la prueba y esperando que la Corte decidiera si se podía iniciar ese juicio sin prueba y la Corte sin pronunciarse porque dijo que se iba a pronunciar después cuando se produjera la sentencia.
Bueno, se llegó a juicio sin la prueba suficiente. Y entonces el alegato del fiscal fue una puesta en escena dramática, un show, pero sin prueba fáctica. Ni siquiera pudieron probar la cadena de causalidad. De hecho, entre Cristina y el funcionario de último rango, está cortada la cadena por sobreseimientos de personas que estaban en el intermedio de esa cadena. Pensemos en lo que antiguamente era el sello escalera de la administración pública. No le pueden adjudicar a ella ninguna conducta personal. Entonces, ¿qué dicen? Ella debió haber sabido. Si ella debió haber sabido en un delito que requiere intención directa, no estamos hablando de un delito que se comete porque uno no es suficientemente cuidadoso, o un delito que se comete porque uno es imperito, digamos, un delito culposo. Estamos hablando de un delito que requiere que la persona sepa que lo que está haciendo está mal. Bueno, sí, ella no le pueden probar que lo sabía. La verdad que debió regir el principio de la duda en favor del reo y debieron haberla sobreseído o haberla en su momento o haberla absuelto en la sentencia. Pero no, forzaron la sentencia. El tribunal se hizo cargo de que no había prueba y construyó la prueba a partir de las impresiones del tribunal sobre cuestiones técnicas que los jueces no dominan porque son abogados, no son ingenieros, no son técnicos. Suplieron así la obligación del fiscal que no alcanzó a probar la base fáctica por la que estaba pidiendo condena. Así que se hicieron cargo los jueces de ser acusadores. Es triste pensar que uno llega a esos cargos, que son cargos tan importantes, que deciden la vida y el honor de las personas y la fortuna de las personas, y no pueda medir cuál es su verdadera misión y cómo se debe ser de imparcial al momento de resolver y de trabajar, de cumplir con su tarea. Después la casación, adelantando todos los términos, porque la verdad es que la casación, a la causa esta le tocó la Sala Cuarta. La Sala Cuarta tiene un nivel importante de atrasos, como casi todas las salas de la casación. Bueno, la casación, adelantando los tiempos, consolidó esa sentencia sin mucho cuestionamiento. Y la Corte, a diferencia de lo que ha hecho siempre, porque nunca la Corte trabajó con esta celeridad, sacó la sentencia que ni siquiera es el 280 que habitualmente utilizan, que es lo que les permite sacarse de adelante las cosas rápidamente, sino una sentencia que más o menos tiene el nivel de lo que podría escribir un chico o recién egresado de la facultad o que está a punto de egresar, con frases huecas, generalidades, no tocan punto por punto ninguno de los planteos que estaban muy bien hechos por la defensa, porque hay que decir que el abogado de Cristina es un defensor excelente. Y en un montón de generalidades dice, vamos a sostener esto. Y lo sostienen y listo, chao. La Corte, en otras circunstancias y con otros presidentes involucrados en causas penales, no ha actuado de esta manera. Así que también es claro que estos miembros de la Corte han decidido tomar partido, no respetar su función de jueces, sino cumplir otra función. Y esto es dramático, porque si no podemos confiar en nuestro poder judicial, no podemos tener democracia, no podemos tener república. Estamos muy mal. Esto, porque ni siquiera pienso que ha sido el clima de época que ha creado el gobierno actual. No, esto es algo que se viene gestando desde antes y que obedece a factores exógenos a los poderes del Estado. Esto es un poder que tiene que ver, me parece a mí, con cuestiones económicas y con decisiones de quién maneja la economía y quién se aprovecha o no se aprovecha de las situaciones de este país tan rico y tan deudor.
Bueno, eso básicamente. Ahora lo que viene es efectivamente cumplir la prisión. Por supuesto que a ella, por la edad que tiene, también puede que no, se le puede dar prisión domiciliaria y si la cumple acá en la casa de la hija, tendrá control de la Policía Federal, que igual lo tiene, porque la Policía Federal le ha puesto custodia a partir del intento de asesinato, y ella no se traslada a ningún lado que la Policía Federal no sepa dónde está. Así que el control ya lo tiene de por sí, y a su vez tendrá control de una oficina que depende de la Cámara de Casación Federal, que se ocupa de controlar los arrestos domiciliarios de todas las personas que están en esa situación. ¿Podría ser que se lo retasearan? Sí, bueno, este tribunal podría hacerlo. Lamentablemente podrían hacerlo y uno espera que esto no ocurra. Tampoco le convendría al Ministerio de Seguridad hacerse cargo del alojamiento de Cristina Fernández de Kirchner en algún lugar de detención, porque es todo un problema de seguridad tremendo para el Ministerio de Seguridad para cuidar a una persona. No es tan fácil cuidarla, es una persona que ha sufrido un atentado contra su vida, que puede generar sentimientos encontrados a favor y en contra, digamos. Así que no es tan sencillo y que seguramente va a recibir visitas conspicuas. Por otro lado, en el plano internacional se van a presentar, escuché al doctor Beraldi decir que se van a presentar ante la Comisión Interamericana para después llegar a la Corte Interamericana por planteos de falta de debido proceso, porque lo que no se ha cumplido acá es el debido proceso, no se le han dado todas las garantías, se la ha condenado sin prueba en su contra, y esto va a terminar siendo materia de estudio en todas las facultades de Derecho del país y del mundo probablemente, como la causa Kimmel, la causa del homicidio de los padres palotinos, que se da hoy como ejemplo de violación de los derechos humanos cometidos por el Poder Judicial argentino. Bueno, besos. Agradecemos a Malala, como le dicen, por esta reflexión tan concienzuda respecto de esta situación, y vamos a escuchar también a Carlos Raimundi, abogado, docente universitario, fue diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios periodos, el último fue 2011-2015, secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad en el Frente Grande Unidad Ciudadana. Bueno, lo que ha sucedido ayer, o lo que ha concluido ayer, porque es un proceso que viene de largo, es un hecho extremadamente grave, pero como otros hechos graves en el área social y política, son esclarecedores, ¿no? Son esclarecedores del final de un ciclo institucional en la Argentina, porque ayer se perforaron los presupuestos mínimos. Nosotros hace mucho tiempo que creemos que esta democracia liberal es insuficiente, pero al menos debería dar cuenta de una serie de garantías de imparcialidad, de equilibrio, de ecuanimidad, de previsibilidad. Y ayer se han quebrantado todos esos presupuestos mínimos. Aquí ya no hay instituciones, porque si una persona que ha sido 2 veces presidenta es objeto de este tipo de manipulación, ¿qué queda para el resto de las personas justiciables en el país, para el hombre y la mujer de a pie? ¿Qué queda para cuando se va a hacer una demanda o una protesta, se va a reclamar un derecho, ¿no? Aquí en Argentina no hay sistema judicial, estructuralmente hablando. No quiere decir con esto que no haya jueces inferiores, de instancias inferiores que sean probos, que sean dignos, desde luego. Pero la estructura del sistema está carcomida.
hay una corte de 3 miembros únicamente, cosa que no se repite en ningún país del mundo. Los 3 pertenecen a un solo género, a un solo sexo, que es el masculino. 2 de ellos aceptaron ser designados por decreto por el presidente Macri, quiere decir que hay una pertenencia política. Los jueces de Comodoro Pi y los fiscales hacían deporte, se les pagaban instancias de recreación por parte de los grandes magnates y del grupo de prensa hegemónica. Así que no hay imparcialidad. Aquí hubo un fallo político, en la Argentina no hay justicia, sino que estas personas son empleadas, son súbditas, son lacayos de un poder financiero. ¿Cuál es ese poder financiero? Bueno, dicho muy brevemente, el que evade impuestos y los coloca en paraísos fiscales, que para el presidente Milei son héroes. Eso también quebranta un presupuesto mínimo de obligaciones fiscales del país, por lo tanto el sistema ya estaba carcomido por muchos costados. Pero aquí hay una deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional que entre lo que recibió Macri y lo que recibe Milei supera los 60.000 millones de dólares, que no se traducen ni en escuelas, ni en universidades, ni en institutos científicos tecnológicos, ni en industria, ni en obras de infraestructura, en ningún tipo de desarrollo que mejore la calidad de vida de la población, sino que se valoriza a través de la tasa de interés y se fuga del país. Y luego que se fuga se coloca en los mismos bancos internacionales que sostienen al Fondo Monetario. Por lo tanto, ese crédito, esa deuda ya está saldada al interior del sector financiero, pero la deuda en sí misma la carga en las espaldas el pueblo argentino. Entonces, quien ha presidido un país y quien preside el principal partido opositor, y denuncia esto, no puede participar en las elecciones. Antes no se podía por el aparato represivo, ahora es por el partido judicial. Por lo tanto, no hay justicia. Estos jueces son personas que les toca ocupar una oficina dentro de tribunales, pero son empleados de ese poder financiero. Así como hay un área de marketing, hay un área de negocios, hay un área de innovación, hay un área de prensa, bueno, aquí hay un área judicial de este poder financiero. Por lo tanto, un país donde no hay un sistema judicial es un país que tiene que refundar su sistema institucional. ¿De qué depende eso? Bueno, de la capacidad que tengamos como pueblo de luchar, de organizarnos, de tomar conciencia de esto, de explicarlo, de la militancia cotidiana y de ocupar las calles. Porque cuando las vías institucionales están obturadas, la única manera de sortear ese escollo es la organización popular en el espacio público para refundar una democracia verdaderamente genuina y profunda, y no una democracia retórica, únicamente retórica como la que vivimos, ¿no? Le agradecemos a Carlos Raimundi que con la claridad que lo caracteriza nos hablaba precisamente del final de un ciclo institucional, ¿no? Está diciéndonos que está carcomida la estructura del sistema judicial y denunciando que en la Argentina no hay justicia. Decía, son lacayos de un poder financiero, refiriéndose al partido judicial. Tenemos todavía muchas reflexiones para compartir con la audiencia. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Ahora y Siempre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.
La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. También nos hizo llegar su reflexión la doctora Claudia Roca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, que justamente decía que esto que está pasando es gravísimo y lo nombra como una página negra más de esta Corte. Algo que nos atañe a todos y debemos enfrentarlo en forma organizada y solidaria. Hola, soy Claudia Roca, presido la rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, desde donde creemos que el fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de ayer no hace sino consolidar un proceso de persecución y criminalización política, en este caso contra la principal referente de las fuerzas mayoritarias nacional y popular de nuestro país, con la intención clara de dañar el sistema político y por tanto terminar con nuestro Estado social y democrático de derecho. Esta es una página negra más de esta Corte que nos ha dejado sin el servicio de justicia. Las personas hoy tienen la percepción de que no hay dónde reclamar por sus derechos. Y esto es porque solo representa a un sector político que hace las veces de representante del poder económico concentrado, que sin duda tiene como proyecto para nuestro país una mayor concentración de riqueza, la devastación de nuestra población, la apropiación de los recursos naturales y, por supuesto, la eliminación de los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora, con esto, la supresión de los derechos civiles y políticos, porque le han negado gran parte del pueblo argentino su derecho a elegir con el voto a quien la pueda representar. Esto que acaba de pasar es gravísimo, no atañe solamente a un sector político, nos atañe a todos porque esta metodología se está instalando y poco a poco va a ir alcanzando a todos los sectores. Así que es un asunto de todos y debemos enfrentarlo en forma organizada y solidaria. Muchas gracias. También nos hizo llegar su voz Alejandro Bodar, que junto con otros representantes de la izquierda como Del Caño, Miriam Bregman, Castillo, Alejandra Barri, se hicieron presentes en el domicilio de la expresidenta para llevarle su solidaridad. Alejandro Bodar es ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y coordinador de la Liga Internacional Socialista. Se refiere en su reflexión al avasallamiento de derechos en general, a los derechos democráticos, y denuncia el escandaloso
fallo de la Corte contra Cristina. Lo escuchamos. Estamos viviendo tiempos complejos, con un gobierno que está avasallando toda clase de derechos conquistados con años de lucha y mucho sacrificio. Tenemos a nuestros jubilados pasando hambre y siendo reprimidos cuando se movilizan por lo que les corresponde. Tenemos a los trabajadores del Garrahan, un hospital que es un ejemplo para todos, fundamental en la atención de los casos de complejidad de nuestros niños, que está siendo vaciado. Tenemos a las personas con discapacidad tiradas al vacío con un gobierno insensible que entiende que no tiene nada que hacer frente a esto, de financiamiento de la educación, de la salud, y encima una clara intención de avanzar sobre derechos democráticos fundamentales, que no son nuevos, casi desde un inicio arrancaron con este protocolo antiprotesta que ha hecho que prácticamente movilizarse y repudiar actos de gobierno, reclamar derechos, sea prácticamente ilegal en el país, y por eso se abren causas, se detiene gente, se apalea a aquel que se moviliza violentando un derecho elemental de la vida democrática. Y ahora también un fallo escandaloso de la Corte contra Cristina Kirchner, que una Corte y una justicia que no tiene autoridad moral alguna para juzgar nada, porque ha sido cómplice de todos los negociados, de toda la corruptela de los distintos gobiernos y de la clase empresarial, y que ahora intenta con este tema proscribir a un sector político. Yo no soy kirchnerista, soy de izquierda, pero entiendo que es muy importante repudiar este tipo de acciones que muestran una doble moral, una doble vara, porque a los Macri, a los Milei con el caso Libra, a los distintos hechos de corrupción que vienen desde la época de las privatizaciones, una deuda externa que nunca se quiso investigar su origen, esa justicia hoy hace esto, y yo creo que es muy importante mantenernos unidos todos para repudiar esto y exigirle a las conducciones sindicales y a los distintos sectores políticos que ha llegado la hora de pararse frente a esto, porque directamente el sistema democrático, tal cual como lo conocíamos, que tenía mucha falencia, una democracia más formal que de contenido, bueno, se está yendo al tacho y ya no podemos hablar de que tenemos un régimen con una democracia liberal, sino estamos avanzando hacia el autoritarismo. Esto lo venimos diciendo desde mi partido, el MST, desde la izquierda desde hace mucho, pero creo que ya sobran pruebas de que esto es así, que tenemos que ponerle un freno. Vuelvo a insistir, un freno a esto, a los salarios de hambre, a las jubilaciones de hambre, a los ataques a la salud, a la educación y a las libertades democráticas. También nos hizo llegar su reflexión Atilio Borón desde Colombia, donde se encuentra en la conferencia de Claxo. Nos advierte que con este fallo la democracia argentina sufre un golpe muy severo. Borón, sociólogo, politólogo, catedrático, ensayista, es doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bien, con lo ocurrido el día de ayer, con la ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel, todavía no se sabe dónde va a ser, por lo menos yo desde acá Colombia no lo sé todavía, ¿verdad? Y la inhabilitación permanente para el ejercicio de cualquier cargo público, la democracia argentina sufre un golpe muy, muy, muy severo. Como se ha dicho tantas veces, no es tan solo que se inhabilita a una persona a desempeñar un cargo público o a
postularse como candidato a las elecciones, sino que es una parte importante de la ciudadanía argentina que ahora se ve privada de poder apoyar a su líder natural, a los líder que espontáneamente se ha ganado el corazón de millones de argentinos. No por algo encabeza las encuestas, no por algo tiene ese tremendo grado de popularidad que se ha sabido ganar durante todos estos años. Lo ocurrido nos obliga a reflexionar seriamente sobre la profunda crisis que tiene la institucionalidad argentina, que va más allá del episodio infame de la proscripción de Cristina y la aplicación de una sanción a pesar de que no hay prueba alguna. La causa vialidad es una causa que ningún juez mínimamente imparcial estaría dispuesto a considerar y a tomar en cuenta, y mucho menos a emitir un fallo como el que ha emitido y la Corte ha ratificado. Pero hablaba yo de que la crisis de la institucionalidad argentina, porque esto confirma que somos un país que no tenemos una justicia federal que sea capaz de garantizar una eficaz administración de justicia, una justicia imparcial, una justicia basada en evidencias y que permita que quien ha obrado mal sea castigado, pero que evita que aquel que no ha cometido ningún delito sea perseguido por razones políticas. Lo que ha ocurrido es muy grave y me da la impresión a mí que, a menos que haya una reacción muy fuerte de parte de nuestro pueblo, que fuerte no quiere decir que sea violenta, pero sí contundente, manifestando nuestro repudio absoluto a una junta de opereta, porque miren, les confieso, como politólogo, yo una de las especialidades mías es análisis comparativo, ¿no es cierto? No conozco a nivel mundial una Corte Suprema integrada por 3 personas, y menos por 3 personas del mismo sexo, 3 varones. Esto es un escándalo que debería dar lugar a una impugnación. Yo pienso que hay que comenzar ya enviando los antecedentes a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, eventualmente pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al mismo tiempo movilizarnos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. No se puede dejar que estos sinvergüenzas hagan lo que han hecho. Así que quiero dejar esto bien claro, mi solidaridad con la expresidenta Cristina Fernández, mi repudio a los jueces que en diferentes instancias, casación en primera instancia, esos fiscales impresentables que son analfabetos, que ni saben hablar, que elaboraron la causa, y todo el sistema de medios que fue creando el clima, ¿verdad?, para que se produjera la sanción de Cristina. Repudio enérgico y la seguridad que tengo de que más pronto que tarde ellos van a tener que purgar sus delitos y los crímenes que están haciendo contra la democracia argentina. Decíamos que Atilio está en Colombia y también hubo un repudio público en el contexto de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO. También nos hizo llegar su reflexión al respecto Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, economista, fue director del Banco de la Nación Argentina, también fue diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por ese partido, es coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y amigo de la casa. Claudio subrayó la falta de autoridad moral de la Corte, que guardó silencio frente a la ofensiva del gobierno, que responde a los intereses del poder económico, frente a lo cual es imperiosa, dijo, la necesidad de construcción de un frente democrático. Desde Unidad Popular acercamos nuestro compromiso y nuestra máxima solidaridad con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a la decisión lamentable y de una gravedad institucional inusitada de decidir meterla presa e impedirle ser parte y candidata de las próximas elecciones. Y frente a esto señalamos lo siguiente. En primer lugar, que el Poder Judicial que tenemos en la Argentina, empezando por la propia Corte, no tiene autoridad moral para juzgar a ningún dirigente popular, menos aún a alguien que dentro del campo popular sigue ostentando un nivel de liderazgo importante. En segundo término, no tiene autoridad moral
porque no solo estamos frente a jueces que han aceptado ser designados por decreto o han aceptado que ingrese un juez a la Corte que luego se tuvo que ir por decreto, sino además porque se trata de una Corte que ha estado haciendo la vista gorda una y otra vez desde que empezó este gobierno, que gobierna por decreto, por fuera de la Constitución y de la ley, con barbaridades como el decreto 7023 o como el decreto de necesidad y urgencia que autoriza de manera aberrante en términos institucionales a negociar con el fondo por decreto. Nada ha dicho esta Corte ante las innumerables inconstitucionalidades en las que ha incurrido este gobierno. Pero lo que pasa es que, y esto también queremos ser claros, esto no es obra exclusiva de estos tres cortesanos. Esto es la decisión de un poder económico que tiene raíces locales, como las que tienen que ver o que se expresan en las grandes corporaciones que integran AEA, la Asociación Económica Argentina, así como también las grandes corporaciones que forman parte de instituciones como AmCham, la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, que tienen empresas y corporaciones que cotizando en la Bolsa de Buenos Aires, donde durante el curso de este año, del año pasado, del año 2024 de Javier Milei, han visto incrementarse sus rentabilidades netas, sus ganancias en más de un 332%, frente a la debacle general que ha vivido, las condiciones sociales de nuestra Argentina, de caída salarial, de deterioro de los saberes jubilatorios, de destrucción del empleo, de cierre de pequeñas y medianas empresas, de aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad es este poder el que pretende con esta definición seguir formateando un esquema institucional en donde el Estado de Derecho en la Argentina se transforme en un estado de excepción y donde avancemos en un esquema institucional de democracia restringida que permita un formato institucional represivo y restringido que controle y administre la desigualdad y la profundización de la desigualdad en nuestro país. Esta es la decisión que el poder toma y que cree que puede tomar en un contexto en donde el campo popular sigue teniendo hasta el momento dificultades para poder transformar la resistencia social en una propuesta política. Es la orfandad política de la resistencia social lo que los decide avanzar en esta dirección. Y por eso desde Unidad Popular seguimos sosteniendo que es importantísimo, frente a este hecho más aún todavía, que entendamos que tenemos una urgencia de frenar esto que está ocurriendo y que tenemos la necesidad de cara a las elecciones de octubre del 2025 de ser capaces de gestar un frente lo suficientemente amplio como para frenar esto, un frente con acuerdos políticos claros, un frente con democracia interna y un frente que sea capaz de decir que estamos dispuestos a cambiar la composición parlamentaria con legisladoras y legisladores que en realidad se comprometan con la necesidad de terminar con este gobierno que gobierna por decreto, con la necesidad de revisar todos y cada uno de los decretos que en realidad han venido conculcando derechos desde que empezó el gobierno, y además en avanzar, en promover el juicio político que nos permita terminar con este gobierno más temprano que tarde. Es imprescindible tratar de evitar que se consolide la posibilidad de un estado de excepción en la Argentina, una suerte de democracia restringida como marco institucional para la administración de la desigualdad. Hay que frenar ya el daño que esto está produciendo. Agradecemos las palabras de Claudio Lozano y muy interesantes todas las voces y reflexiones que nos mandaron el día de hoy. Obviamente vamos a continuar en los programas que siguen con este tema, pero les quiero hablar también de algo muy importante que culminó el jueves pasado, el Encuentro Regional de Derechos Humanos Argentina-Uruguay sobre Operación Cóndor, Historia, Impacto y Vigencia en la región, celebrado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, organizado por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, encabezada por Darío Barón,
con la presencia, entre otros, de Estela Caloni, el fiscal Miguel Osorio, la doctora Claudia Roca, y el cierre fue de nuestra conductora, la doctora Ana María Cariaga. Pueden buscar estas intervenciones si se meten en YouTube y ponen Encuentro Regional de Derechos Humanos, las van a encontrar y se las recomiendo porque son muy interesantes. Pero Oscar, vos nos podés contar algo más, porque ¿no? Fueron... Primero, digamos, hay que resaltar el carácter federal de esto, es decir, hacía mucho tiempo que no había una iniciativa que no surge de la porteñidad omnipresente, sino que empieza a gestarse en una localidad del interior. Que trabaja mucho, digámoslo, en materia de derechos humanos. Que viene trabajando hace mucho tiempo en materia de derechos humanos y tienen una política consistente con este tema. Segundo, que logra aunar las voluntades de las dos márgenes del Uruguay, o sea, tanto lo que hace a la Argentina como lo que hace a la República Oriental del Uruguay, y logró el apoyo y la participación de una serie de organizaciones y organismos de derechos humanos de ambas márgenes del río, tanto la red de organismos de Entre Ríos como Crisol, la red de sitios de memoria de Uruguay, etcétera. Segundo, porque realmente fueron muchas mesas, fueron 2 jornadas de trabajo intensísimo en donde hubo de todo, digamos, testimonios de víctimas y familiares de tanto de Uruguay como de la Argentina. Hubo mesas de investigadores que dieron cuenta de sus hallazgos, de sus intervenciones y de los progresos que se han hecho en materia de analizar el impacto realmente que tuvo el cóndor en nuestro país y particularmente en la región. Y todo fue, precedido por una conferencia magistral que dio probablemente quien sea una de las mayores especialistas de Operación Cóndor del mundo, que es nuestra querida Estela Caloni, que realmente tuvo una intervención brillante que se llamó Operación Cóndor 50 años después, que como decía Anita, búsquenla en YouTube porque realmente es una verdadera pieza que sirve como para poder entender cabalmente qué fue lo que ocurrió. Saludamos que estas iniciativas sigan ocurriendo e instamos a que este ejemplo de Concepción del Uruguay se replique en otras partes de nuestro país. Muy bien. Tengo un parroquial, perdón, que quería ir métele. anticipando, porque el sábado 21 de junio a las 21 se viene el primer concierto solista 2025 de Gabriel Torres, Canciones para esperar la esperanza, en el Café Percal de Avenida Boedo 1993, esquina Rondó. Me encantó el parroquial. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a los fusilados de José León Suárez. En la madrugada del 9 de junio de 1956, la policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo por entonces del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, intentó fusilar a 12 militantes peronistas en un basural de José León Suárez. Habían sido levantados de la casa de Hipólito Yrigoyen 4519 de Florida, donde estaban reunidos a la espera de una señal por el comienzo de la sublevación del general Valle. Ellos eran Juan Torres, Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Horacio Diquiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Libraga.
Posteriormente fueron detenidos Julio Troxler y Reinaldo Benavides. Cuando los hacen descender del transporte en el basural, en medio de la confusión, 7 de ellos logran escapar. Pero 5, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Mario Brión, Carlos Lizazo y Francisco Garibotti, fueron acribillados. Libraga, muy mal herido, logró sobrevivir y es el fusilado que vive, que da origen a una de las mayores obras del periodismo de nuestro país, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Presentes. Nos vamos con un tema de María Elena Walsh en la voz de Mercedes Sosa, Serenata para la Tierra de Uno. Hasta el miércoles que viene los dejamos con La Caja de Pandora con Mónica Redondo y Marcelo Goro. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol. Tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. A la patria. Detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com